Giré la cabeza y vi cómo a través del espejo de la habitación entraban y salían varias mujeres con rostros deformados, con la piel colgando y casi en estado de putrefacción. Desperté con mucho miedo por el grito tremendo de mi esposa, quien me movía fuertemente para que me despertara. Cuando logré hacerlo y abrí los ojos, vi a mi esposa con el rostro arañado y una expresión de miedo que aún recuerdo y me duele el alma. Le pregunté qué ocurría y me señaló con mucho miedo hacia el espejo, donde estaba el reflejo de la misma mujer extraña que vi en mis sueños. Relatos Paranormales Oficial. La historia que quiero contar ocurrió hace poco más de 2 años en el estado de Hidalgo, cuando después de mucho tiempo logré juntar el dinero suficiente para dar el anticipo para comprar mi propia casa. Con mucha alegría, mi esposa y mi pequeño hijo de 2 años comenzamos una nueva aventura en lo que sería nuestro hogar, gracias a que el banco nos dio un catálogo de casas adjudicadas. Encontramos una propiedad bastante interesante. Tenía una superficie amplia y 4 recámaras, un sótano con un gran patio con jardín, y lo mejor de todo es que estaba a un buen precio. Recuerdo que mi esposa siempre estuvo incrédula de que esa propiedad tuviera ese precio tan bajo. Era algo increíble. Nos apresuramos a adquirir esa casa antes de que alguien más nos las ganara. Después de muchos trámites burocráticos, finalmente logramos tomar posesión de esta propiedad. El primer día que llegamos a ella, recorrimos todas las habitaciones y revisamos las instalaciones, que todo estuviera en su lugar. Evidentemente era una propiedad de uso y teníamos que hacerle un par de mejoras, pero no era mucho lo que teníamos que hacer. Esa misma tarde festejamos en compañía de mis padres y suegros y oramos todos juntos por este gran logro en nuestras vidas. Todo era felicidad, hasta que unos días después las cosas comenzaron a ponerse extrañas. La casa era de un solo nivel. Cada habitación tenía su propio ventanal, lo que le permitía la entrada de mucha luz, además de que venían equipadas con armarios y un gran espejo junto a ellos, que estaban dentro de las paredes, por lo que no se podían mover del lugar, pues ya estaban así en el diseño de cada habitación. Lo más bonito de todo era la habitación principal, que era mucho más grande. Tenía un desnivel en una parte de la habitación donde se podría poner la cama, quedando así una vista preciosa hacia la ventana. Teníamos un sótano en el cual podríamos guardar muchas cosas o utilizarlo como recámara adicional. El primer día que comenzamos a llevar las cosas del pequeño departamento donde rentábamos antes, dejé varias cajas en la sala que tenían ropa y artículos de decoración. De pronto, mientras estábamos distraídos con otras cosas, escuchamos un ruido bastante fuerte de algo que se rompía. Corrimos al interior de la casa y vimos que varias cajas estaban rotas, como si algo les hubiera caído encima. Todas nuestras figuras, adornos, portarretratos y cosas que teníamos ahí estaban deshechas. De primer momento pensé que algún animal se pudo haber metido, por lo que revisé toda la propiedad sin hallar absolutamente nada. Tuvimos que quedarnos con la idea de que algo sumamente extraño había pasado. A la mañana siguiente, la situación se volvió a repetir. Entre mi esposa y yo llevamos varias cosas más, entre ellos los artículos de la cocina. Llegamos bastante temprano, pues habíamos quedado con el plomero que nos instalaría todo lo necesario para el gas.
En cuanto dejamos las cosas en la sala principal, mi esposa fue a la cocina a hacer un poco de limpieza para ir colocando sus artículos. Llegó el plomero, a quien atendí para explicarle las cosas que tenía que hacer. En cuanto llegamos al patio trasero, donde instalaría los tanques de gas, el hombre comenzó a decirme que muchas veces había pasado por ese lugar, pero nunca antes había entrado, pues tenía varios años que estaba abandonada y que ahora, estando dentro, era verdad lo que decía la gente. Me dio mucha curiosidad de saber lo que la gente rumoraba sobre lo que ahora era mi propiedad. Al preguntarle, me comentó que entre los vecinos había el rumor de que esta casa tenía una vibra muy fuerte y que continuamente se escuchaban voces en el interior, como si hubieran varias personas adentro. En ese instante comencé a sentir un escalofrío terrible en todo el cuerpo, y más aún cuando de nuevo escuchamos un golpe terrible similar al día anterior. El hombre y yo nos miramos a los ojos por el estruendo del golpe, y casi inmediatamente mi esposa gritó de terror. Corrí hasta donde estaba ella, quien tenía los ojos cerrados y las manos apretando sus oídos. Le pregunté qué había pasado y me dijo que no sabía, solo escuchó el mismo ruido que nosotros. Miramos hacia la sala y estaban todos los cristales y cajas tiradas y regadas por todo el lugar. Los platos y vasos estaban estrellados. Nuestro pequeño, de 2 años, quien estaba dormido en una habitación contigua, comenzó a llorar. Mi esposa corrió a ver al niño, mientras el plomero y yo caminamos por la sala viendo semejante atrocidad. Mi esposa me gritó pidiéndome que fuera, que el niño se veía muy asustado. Estaba temblando de miedo. Su piel se veía blanca del susto y no dejaba de llorar. En ese instante el plomero tomó sus cosas y salió de la casa, diciendo que lo mejor era abandonar ese lugar. Por más que traté de que me explicara lo que sucedía, el hombre no quiso hacerlo. Salió huyendo de la casa. Esa tarde y los próximos 2 días, mi esposa y yo nos dedicamos a atender a nuestro hijo, pues no dejaba de llorar. Despertaba asustado y no quería comer. Lo llevamos a un médico y solo nos dijo que era un niño consentido y no quiso darle ningún medicamento. Una de las vecinas se acercó a nosotros para decirnos que el niño tenía miedo, que era importante curarlo del susto. Nos comentó que ya conocía a una persona que podría ayudarnos. Mi esposa, como sí creía en ese tipo de temas, decidió llevarlo a pesar de que yo no era muy creyente en eso. Sin embargo, decidí acompañarla para que no estuviera sola. Esa misma tarde llegamos a una casa de una mujer que vivía a unos 40 minutos del departamento. En su casa tenía letreros donde anunciaba que se dedicaba a hacer trabajos como limpias, curaciones, salamientos y amarres. Me causó un poco de risa sarcástica. No obstante, cuando llegamos ante ella, pude sentir una energía bastante dominante. En su casa se respiraba un olor diferente que nunca antes había sentido. Su voz era fuerte y su apariencia no era nada amigable. Nos preguntó qué requeríamos y le comentamos que nos habían dado su dirección para que nos ayudara con nuestro hijo, quien al verlo y analizarlo a detalle, confirmó lo que nuestra vecina dijo. Este niño no solo está asustado, está totalmente trastornado. Sus palabras aún suenan en mi cabeza, refiriéndose así de mi pobre niño. Le preguntamos por qué razón mi hijo podría estar asustado de esa forma. Nos comentó que los niños tienden a ser más susceptibles a energías y la sangre de mi hijo, que era tan noble, era muy atractiva para estas vibras que buscan control y sumisión. Mi esposa le contó a la señora lo que había pasado el día que se asustó, adjudicando lo que había ocurrido al terrible estruendo que habíamos escuchado.
La señora, después de escuchar atentamente lo que tratábamos de explicar, nos dijo que las cosas no explotaban solo porque sí, y que era evidente que alguna energía estaba tratando de corrernos de nuestra casa. La señora se ofreció a limpiar de energías la propiedad. Yo, aún no convencido, le comenté que lo pensaríamos, pero mi esposa aceptó de inmediato la propuesta, por lo que primero se decidió a atender a mi hijo con un ritual que, según ella, sería suficiente para curarlo del susto que tenía. Tomó algunas cosas de una vitrina de madera, de la cual sacó todo lo necesario. Posteriormente, encendió un sahumerio grande que tenía varios trozos de carbón, al cual le agregó diferentes tipos de hierbas, pequeñas piedras y un par de aceites de olor peculiar, además de un ramo de hierbas frescas que cortó de un jardín. Cuando el carbón comenzó a quemar todos los ingredientes que colocó adentro, tomó el sahumerio y comenzó a limpiar con el humo el cuerpo de nuestro hijo, mientras repetía algunas frases. Con la otra mano tenía el ramo de hierbas frescas, con el cual golpeaba ligeramente a nuestro hijo, liberando un aroma extraño, combinado con el humo del sahumerio. Después de unos 20 minutos, mi hijo se quedó completamente dormido. La señora nos pidió que nos lleváramos al niño y que en su cama colocáramos una imagen de un santo que ella nos dio. Nos comentó que, a pesar de dedicarse fervientemente al trabajo de brujería, ella era creyente de Dios y de sus discípulos, y que él mismo había sido quien puso ese don que tenía para ayudar a las personas que lo necesitaran. Esa tarde decidimos ir al departamento donde aún vivíamos y dormíamos, al menos hasta fin de mes, que era cuando se vencía el contrato de renta, por lo que esa noche dormimos ahí. Al día siguiente, por cuestión de mi trabajo, no pudimos ir a la casa nueva a dejar cosas, pero unos días después decidimos de nuevo poner manos a la obra con la mudanza. Durante estos 2 días, nuestro hijo estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Su ánimo había regresado y volvía a ser el mismo niño que antes. Cuando decidimos ir de nuevo a la casa, justo cuando íbamos a entrar, el niño volvió a llorar, diciendo que no quería estar ahí porque había una señora que le daba miedo. Como él apenas estaba diciendo algunas palabras, fue lo que pudimos entender. Aún así, decidimos entrar a la casa, explicándole que este sería nuestro nuevo hogar y que posiblemente se había asustado porque la casa estaba vacía y requería que viera su propia recámara con juguetes y sus pertenencias. El camión de la mudanza llegó. En este camión teníamos lo más pesado que había en el departamento, como camas, muebles, cajas de ropa, juguetes de mi hijo, entre otras cosas, lo cual tendríamos que acomodar en ese momento para ir acondicionando nuestro hogar, lo que significaba que sería la primera noche que pasaríamos ahí. Casi a punto de anochecer, le dije a mi esposa que iríamos a comer a algún lugar cercano, pues habíamos limpiado todo el día y acomodando esas cosas. Me di a la tarea de instalar un par de cámaras en la sala y en la recámara para ver la actividad del día y de la noche, mientras nosotros no nos encontrábamos. Después de cenar en una taquería cercana, decidimos regresar a casa, pues el niño ya quería dormir. Ambos estamos muy emocionados, pues ya faltaban pocas cosas que mover del departamento a la casa. Cuando llegamos, pensé que encontraría algo extraño como las veces anteriores, pero no fue así, todo estaba en orden. Decidimos dormir los 3 en la misma cama, en lo que comprábamos una recámara para el niño. Durante la noche, recuerdo haber despertado varias veces mientras dormía, pues algo no me hacía sentir cómodo. Mi esposa despertó al día siguiente, bastante adolorida, pues comentó que durante la noche sentía como si alguien caminara encima de ella, pero cada vez que se despertaba, no veía a nadie. Ambos pensamos que se trataba de algún malestar general por dormir en un lugar al que no estábamos acostumbrados.
Cuando nuestro hijo despertó, nos comentó que tuvo mucho miedo, pues había alguien en el espejo que entraba y salía de allí, a lo cual le dijimos que todo había sido un extraño sueño, pero que pronto dormiríamos mejor, que no tenía de qué preocuparse. Ese día dejé a mi esposa con mi hijo en la casa nueva, mientras yo iba por las últimas cajas al departamento. Justo cuando estaba a punto de llegar a la casa, mi esposa me llamó por teléfono, diciendo que escuchaba muchas voces en el interior y que pensó que alguien se había metido a robar, por lo que salió con nuestro hijo bastante asustada. Me apresuré para llegar con ella, lo cual afortunadamente sucedió un par de minutos, y para mi buena suerte, en ese momento iba pasando una patrulla municipal, a quien le pedimos ayuda para revisar el interior. Los policías me acompañaron a la casa con su arma en la mano. Cuando entramos, pude escuchar algunas voces que murmuraban en una de las habitaciones. Los policías también lo escucharon. Me indicaron que ellos entrarían primero. Caminaron poco a poco, sin hacer ruido. Abrieron la puerta de la habitación y entraron sigilosamente. Recuerdo que me quedé afuera, cerrando los ojos, esperando el peor de los escenarios. Al no escuchar ni ver nada, los policías salieron a revisar las demás habitaciones. Después me informaron que no hallaron a nadie. Uno de los policías se acercó a mí de forma discreta para decirme que él regresaría más tarde, o más tardar al otro día, para comentarme algunas cosas. Cuando se fueron, le dije a mi esposa que a lo mejor había escuchado mal o era la televisión que había dejado encendida. Esa tarde nos ocupamos nuevamente de acomodar cosas en completa paz y tranquilidad, y cuando llegó la noche pedimos algo de comida a domicilio. Después de cenar y descansar un poco, decidimos ir a dormir juntos como el día anterior. La noche fue muy extraña y me atrevo a decir que fue la peor que hemos tenido. Por alguna razón mi esposa y mi hijo estaban pasando una noche bastante incómoda. No dejaban de moverse y quejarse como si estuvieran conectados, lo cual me quitaba un poco el sueño. Tiempo después logré acomodarme y dormir un poco, hasta que de pronto tuve lo que pensé que era un sueño. Mientras yo dormía, sentí como diferentes manos me tocaban la cara y el cuerpo. Por más que yo intentaba separar esas manos, no podía, me rasguñaban los brazos. Recuerdo que me senté en la cama, viendo a mi esposa y mi hijo completamente arañados, incluso con pequeñas gotas de sangre. Giré la cabeza y vi cómo a través del espejo de la habitación entraban y salían varias mujeres con rostros deformados, con la piel colgando y casi en estado de putrefacción. Desperté con mucho miedo por el grito tremendo de mi esposa, quien me movía fuertemente para que me despertara. Cuando logré hacerlo y abrí los ojos, vi a mi esposa con el rostro arañado y una expresión de miedo que aún recuerdo y me duele el alma. Le pregunté qué ocurría y me señaló con mucho miedo hacia el espejo, donde estaba el reflejo de la misma mujer extraña que vi en mis sueños. Me paré de la cama asustado. Le dije a ella que cargara al niño mientras yo buscaba a esa persona que se reflejaba en el espejo. Al no ver a nadie cerca ni atrás de nosotros, miré nuevamente hacia el espejo, donde el reflejo de esa monstruosa mujer no dejaba de vernos. Vi cómo esa mujer levantó sus manos, las cuales salían a través del espejo. Tomé un par de objetos pesados que teníamos junto a la cama y los aventé directo a él para romperlo. Increíblemente, este jamás se rompió, por lo que rápidamente le dije a mi esposa que saliéramos de la casa. Mientras circulábamos por la noche hacia el departamento, mi esposa y yo no podíamos creer lo que pasaba. Mi hijo no dejaba de llorar, pues en toda esta experiencia él también estaba dañado de la cara y tenía mucho miedo por lo que había visto. El resto de la noche solo nos preocupábamos por tranquilizar al niño
y por tratar de descansar después de lo que habíamos presenciado. Al día siguiente no sabíamos qué hacer. Faltaban 3 días para que entregáramos el departamento, y después de lo que habíamos pasado teníamos mucho miedo de regresar a la casa. Fue entonces cuando recibí una llamada de un número que no conocía. Al contestar me dijo que se trataba del policía de la vez pasada, que quería verme para contarme varias cosas relacionadas a la casa. Le dije que lo vería en ese domicilio en 1 hora para poder escucharlo, a lo que mi esposa dijo que también quería saber qué secretos tenía nuestra propiedad. 1 hora después, el policía nos contó una historia completamente increíble. Resulta que hace varios años, esta casa fue habitada y ocupada por 4 mujeres que se dedicaban a practicar brujería, de las más fuertes, donde hacían rituales con cuerpos humanos y animales. Por muchos años, esta casa fue escenario de diversos crímenes, de los cuales la policía estaba enterada de todo, pero no podían hacer nada, por temor a que esas señoras les hicieran algo. Fue entonces cuando un hombre que se dedicaba a negocios ilícitos acudió con ellas en búsqueda de ayuda para resolver un problema. Las mujeres hicieron todo lo que pudieron para ayudarlo, pero finalmente su problema no se resolvió. El hombre estaba tan lleno de coraje que decidió acabar con sus vidas, metiéndose a la casa con un arma para disparar a las 4 solitarias mujeres que intentaron por todos los medios defenderse. Nadie supo qué pasó con exactitud. Lo único que se sabe es que dentro de la casa encontraron una escena macabra. El piso estaba lleno de sangre y había cosas, muebles y artículos rotos y quemados como si hubiera habido una gran pelea, además del cuerpo quemado y sin vida de ese hombre. Los peritos determinaron que la sangre tirada en el piso les pertenecía a 4 mujeres, de las que nunca encontraron los cuerpos. Los dueños de la casa decidieron venderla al banco, pues ellos desconocían los usos que estas mujeres le dieron a la propiedad. Por muchos años, la casa quedó abandonada. Todos los que intentaron comprarla se arrepintieron de inmediato, pues se sentía mucha energía negativa en el ambiente, además de que veían y se escuchaban cosas raras, por lo que todos los compradores salían corriendo de ahí. Esa charla fue definitiva para que mi esposa tomara la decisión de no regresar ahí, por lo que tuvimos que hacer un contrato nuevo de renta en el departamento donde vivíamos antes. Los muebles que dejamos en la casa, mi esposa no los quiso de vuelta. Sin embargo, yo traté y luché por todos los medios de recuperar esa casa, porque se trataba de todo el dinero que había ahorrado durante toda mi vida. Así que busqué ayuda en varias personas que decían ser expertas en temas de brujería. Fue entonces cuando me encontré con el maestro Silverio, un reconocido brujo que dijo saber de qué se trataba todo ese asunto. Después de muchas llamadas por teléfono, el señor me dijo que quería acudir a la casa a hacer un trabajo de limpieza y de sanación. Al llegar a ella, el hombre dijo que en ese lugar se respiraba un ambiente terrible de energías diversas que no eran de este mundo. Después de caminar por todas las habitaciones, el hombre intentó hacer un ritual utilizando agua bendita que él mismo preparó. A los pocos minutos de haber iniciado ese ritual, diferentes gritos de mujeres se escucharon en el ambiente, y justamente en uno de los espejos vimos el reflejo de una de ellas. En ese momento, el señor Silverio detuvo su ritual, diciendo que no había nada más que hacer, pues este lugar no solo estaba dominado por el poder de unas brujas, sino que además era un portal directo con el infierno. Rápidamente salió de la casa y en uno de los rincones del patio encontró una vieja pala de metal con la que tenía pensado sembrar algunos árboles. Tomó esa pala y caminó de regreso hacia la casa.
Cuando lo vi venir, le pregunté qué ocurría y me dijo que me demostraría lo que acababa de decirme. Yo no sabía lo que tenía en mente. Le propiné un fuerte golpe a un espejo de la habitación, el cual no se rompió, ni siquiera sintió el golpe. Me dijo que eso no era normal y que ese espejo era una puerta a algo desconocido. Tomó la pala y le dio 2 golpes más, al punto de que la pala terminó doblándose a la mitad y el espejo seguía intacto. El hombre me pidió herramienta grande y fuerte para romper la pared de alrededor y poder quitar ese espejo, lo cual acepté de inmediato. Corrí al sótano, donde tenía varios martillos grandes y un par de barretas. Entre ambos comenzamos a romper la pared que estaba alrededor del espejo, y después de una media hora logramos romper para quitarlo. Lo que encontramos detrás de ese espejo fue algo increíble, pues había diferentes partes de huesos de cuerpos humanos, tierra negra como lodo seco, pinturas extrañas y estrellas dibujadas con tinta que parecía ser sangre seca. Don Silverio me dijo que todo eso eran restos sacados de un panteón. Por esa razón ese espejo se había convertido en un portal para el otro mundo. Hicimos lo mismo con los otros 3 espejos, encontrando cosas similares. Lo increíble de la situación fue que, al momento de retirar el espejo de la pared, con un simple golpe, estos se rompían como cualquier otro espejo normal. Don Silverio me comentó que los espejos toman fuerza sobrenatural por el trabajo hecho con brujería negra, pues al momento de ser utilizados como portales, dejan de ser normales. Por un momento pensé que retirando todo eso, el problema se habría resuelto, pero me comentó que no era así, que las almas perdidas se quedarían en ese lugar, pase lo que pase. Después de eso, ya no pude regresar a la casa. Todos mis muebles se perdieron en ella, pues el banco dijo que con eso recuperaría los destrozos causados. Aún así, sigo debiéndole dinero al banco por una deuda que ya no quise pagar. Mi dinero lo perdí en esa transacción y me quedé sin casa, pero con la tranquilidad de que estamos a salvo, mi familia y yo. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita, adaptada por nuestro amigo Alberto Atug para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp. El relatoso amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.